Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a este café espiritual. Hoy jueves de la tercera semana de Pascua. Hoy la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, como ya lo hemos escuchado, meditado y orado en estos días, la primitiva iglesia del Señor pues está dando muchos frutos con el anuncio del carisma, con el anuncio de la resurrección del Señor. Y hoy se nos narra el pasaje de cómo pues Felipe, el apóstol, pues evangelista al eunuco, a un extranjero, y sucedió que éste se dirigía a una ciudad y mientras estaba en su carroza leía con entretenimiento, atención y gran interés un pasaje del profeta Isaías que narraba pues uno de los 3 cánticos del siervo de Yahvé, en el que se evoca el siervo sufriente del Señor que fue llevado como cordero al matadero y entonces fue extrapado de la tierra de los vivos a causa de sus enemigos. Y entonces pues Felipe, escuchando que leía ese pasaje, inmediatamente hizo parar la carroza y le pregunta al eunuco, ¿qué lees? Y pues él le pregunta, pues este pasaje del profeta Isaías. Felipe le pregunta, ¿entiendes algo? El eunuco le dice, no tengo a nadie quien me explique. Entonces él mismo se pone en la tarea de explicarle que se refería a Jesús, el Mesías, este pasaje, y que él pues después de este sufrimiento ha resucitado. De modo que aquí se representa a cuantos están emprendiendo la tarea de la evangelización, desde nosotros ministros, desde la vida consagrada y sobre todo desde la vida laical, pues explicando como catequistas, como predicadores, como evangelizadores, el carisma, el anuncio del Señor a todas las gentes. En Felipe se representa los catequistas, principalmente los exegetas y aquellos que tienen la tarea de explicar mano a mano la palabra de Dios en todo su contenido, contexto e iluminación dada por el Espíritu Santo. De modo que nosotros también, a ejemplo del eunuco, tomemos la palabra de Dios en mano, el Evangelio de cada día en mano, leámoslo, meditámoslo. Y si algo no entendemos, pues busquemos la ayuda de nuestro párroco, nuestro sacerdote, de algún religioso, religiosa, de algún catequista para que nos explique con más amplitud lo que quiere decir esa frase evangélica, ese brano evangélico, y así pues discernir mejor la palabra de Dios día a día y no caer en malas interpretaciones. Por eso nos dice la carta conciliar Dei Verbum que la palabra de Dios se lee con el mismo espíritu que fue escrita, y por eso de ahí no podemos salirnos, sino leerla con ese mismo espíritu y desde ese contexto para traerla a nosotros y preguntarnos qué me dice a mí la palabra de Dios, qué te dice a ti la palabra de Dios, qué nos dice a nosotros como iglesia la palabra de Dios, para así no caer pues en errores de interpretación bíblica. Por eso, queridos hermanos, tomemos la palabra de Dios, leámosla, meditémosla, y si no entendemos algunas palabras, alguna frase, algún contexto o en sí algún género literario de la misma, pues recurramos a esos Felipes que son nuestros sacerdotes, nuestros catequistas, nuestros más maestros pues de la palabra del Señor, para que logre entenderse y despierte en ellos el deseo de seguir más a Jesucristo, así como el eunuco lo hizo,
de parar la carroza y al ver agua hacerse bautizar por parte de Felipe en el nombre de Jesucristo el Señor. Que este pasaje bíblico que nos narra la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles hoy nos haga reflexionar cuánto estamos interesados por aprender más de la palabra de Dios. Por eso una invitación también a los ministros de la palabra que sirven en nuestras parroquias para que se interesen no solo de leer y proclamar la palabra de Dios en el ambón, sino que antes de ello pues tengan un minucioso estudio, meditación y amplitud de esta palabra. Para todos ustedes un feliz día y que Dios y la Sagrada Familia les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.